¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes. Saludos ahí a la oyentada. Bien, yo te digo, hoy miércoles ya podemos decir buenas tardes porque, bueno, viste, pasó, asimilamos ahí un poco el golpe y pa'lante hay que salir, reorganizarse, encontrarse, buscar las maneras, pero bueno, no nos podemos quedar ahí, ¿no? En un mar de lágrimas. Hay que salir. Y sí, tenemos que reaccionar. Sí, sí. Fran, bueno, pero ya estaremos en eso, estamos en eso también. Contanos hoy qué tenés para compartir con la oyentada de Nosotres Lesotres. Hoy tenemos una entrevista con Sandra Murielo, que nos cuenta un poquito sobre su historia, su trayectoria profesional, y también habla sobre el proyecto de Museo de Ciencia y Tecnología acá en la ciudad de Bariloche. Ahí la escuchamos entonces y volvemos. Ahí la escuchamos. Ahí va. Hoy en Ciencia, Género y Diversidad estamos con Sandra Murielo. Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, es directora de la especialización en divulgación de la ciencia, tecnología e innovación. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fran? Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Contanos un poquito sobre vos, Sandra. ¿Dónde naciste? Nací en Buenos Aires, en Cava, hoy Cava. En Cava. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela? Difícil en algunos lugares. No, estuve en 3 escuelas diferentes a lo largo de mi vida. Pasé por escuela privada, inglesa privada, del Estado público, del Estado primaria y religiosa privada en la secundaria. Y así que fueron experiencias muy distintas todas y sin duda me quedo con la escuela pública primaria que hice. ¿Y Bueno, por qué? ¿Por qué fue lo mejor? porque fue por la diversidad, de experiencias, de gente, de gente, de amigos que me hice, así que me parece que fue una época fantástica de mi vida, fue, o sea, de tercero a séptimo grado, en una escuelita en Villaluro, fantástico. Muy linda, muy linda. Buena. Ahora, ¿tu interés por la ciencia viene de esa época? Mira, mi interés por la ciencia creo que viene de la escuela. Siempre fui muy lectora, siempre. Desde chica, leía mucho, 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 mucho siempre. Y me gustaba mucho la naturaleza, y las cosas de las plantas y los animales, y de hecho estudié ecología. Estudié ecología en la Universidad Nacional de La Plata. Y entonces me interesaba eso, y me interesaba el estudio de la naturaleza, y después me interesó el cosmos y las preguntas acerca del universo y de las estrellas, y fue una fanática asidua, asistente de Cosmos en la época, la primera época de Cosmos, cuando era adolescente, y tenía muchas preguntas. Y eso me acercó a la ciencia y a las distintas ciencias. Pero bueno, finalmente esta idea de este gusto por la naturaleza me llevó a ecología, donde además empecé la ecología con una idea que para ese momento era un poco romántica, digamos, creo, pero un poco irreal, que hoy tal vez es más real, que pensé que la ecología justamente me podía acercar a un mix de cosas, ¿no? Desde a la naturaleza, a las especies, digamos, otras no humanas, como diríamos hoy, pero también a los humanos, ¿no? Yo veía la perspectiva social como muy integrada con las cuestiones ambientales, y cuando empecé a estudiar en la Universidad Nacional de La Plata me encontré que de cuestiones sociales había muy poco, o casi nada. Así que esa fue una construcción paralela, diría yo, ¿no? Fue como que en paralelo con estudiarme todas las especies conocidas, tuve unos grupos de trabajo con estudiantes y demás. Fue una época muy linda, donde trabajamos mucho en las problemáticas ambientales, en problematizar, digamos, nuestra forma de vida, en estudiar por nuestra cuenta epistemología y ciencias sociales aparte. Así que fue como fui armándome el mix que esperaba y que la carrera en sí no me daba, ¿no?
pero... Qué interesante lo que comentás, porque mucha gente, personas que se dedican a la ciencia, plantean una epistemología, que yo digo una epistemología muy naif, que la ciencia es esa cosa ajena a la sociedad. Sí, sí, siempre tuve como un interés así, digamos, o sea, no me entré en ecología con mucho entusiasmo y me di cuenta que no me alcanzaba. Entonces las búsquedas fueron en paralelo, pero por suerte, bueno, entré en la universidad en el año 83, en plena cambio democrático, digamos, la transición a la democracia justamente, y agarré una época fantástica que nos dio la oportunidad de pensar y repensar todo, todo lo que se hacía. Y entonces pudimos, bueno, incluso en grupo, no sola, que eso fue también muy importante, ¿no? En grupo pudimos pensar en cómo, en cómo pensar el mundo diferente, digamos, y cómo integrar la ecología a las cuestiones, a los problemas que veíamos a nuestro alrededor mismo. Así que toda esa época de la facultad en realidad me vinculé, me metí mucho también con las ciencias sociales, con la comunicación, con la enseñanza, me metí a trabajar en educación ambiental, y después empecé a hacer periodismo científico y bueno, fui buscando otros caminos, digamos, ¿no? Que donde las ciencias más exactas o más naturales fueran parte, pero no exclusivas, ¿no? Entonces ahí es donde empezaste a trabajar con la divulgación de la ciencia. Sí, en realidad arranqué ya mismo mientras estábamos en la facultad, digamos, mientras era alumna. Hicimos todo un movimiento muy importante ahí en la universidad que tenía que ver con la comunicación sobre cuestiones ambientales, problemáticas ambientales que veíamos a nuestro alrededor. Y ahí eso me llevó a interesarme en cómo comunicar. Y así que en cuanto terminé la facultad, en realidad me fui a hacer un curso, saqué una beca para hacer como una especie de especialización en periodismo científico que existía en ese momento en la Fundación Campomar en Buenos Aires. Y así que bueno, ahí me metí en la parte de periodismo y trabajé bastante en periodismo como freelance para medios nacionales y revistas y ese tipo de cosas. Y después me volví a La Plata. Y dentro de la universidad logramos armar un espacio de comunicación dentro de la Facultad de Periodismo, también un espacio de sacar notas, ¿no? Dar a conocer lo que la universidad hacía. Así que bueno, fui transitando por el periodismo y bueno, y por la educación en ciencias. Y bueno, y después terminé haciendo un doctorado, quería seguir especializándome. Y bueno, la pregunta sobre la comunicación seguía, así que terminé haciendo un doctorado que en realidad reunía un poco todas estas inquietudes de comunicación, educación, historia de las ciencias, y me especialicé a partir de ese momento en museos. En museos. Sí, en museos. Bueno, y ahí aprovecho para preguntarte por el proyecto de museo acá para Bariloche, el museo científico. ¿Quieres hablar un poquito sobre eso? Estoy trabajando en un proyecto hace más o menos un año y medio, un poquito menos, que es un proyecto interinstitucional. Yo estoy trabajando por la Universidad Nacional de Río Negro, sí, pero es un proyecto de un museo de ciencias donde participa también la Comisión Nacional de Energía Atómica, participa la CONAE, la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, el CONICET, ¿sí? La provincia de Río Negro a través de la agencia Río Negro Innova y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? O sea, somos 6 instituciones que estamos pensando un museo. Un museo que bueno, tiene el nombre de MUTEC, pero que sería Museo Tecnológico Interactivo, ¿no? De Ciencia, Ambiente y Sociedad. Ese es el nombre completo, digamos. El nombre cortito es MUTEC. Y bueno, estamos trabajando en este proyecto con la idea de crear acá en Bariloche un espacio de encuentro con
con la comunidad, de las instituciones científicas con la comunidad, podría decir, ¿no? Tenemos, bueno, Bariloche, creo que se sabe, digamos, que tiene muchas instituciones científicas, un alto número de científicos y demás, pero poco se sabe de lo que se hace en esas instituciones, digamos, para quienes no están vinculados a ellas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado la idea del museo es que sea un espacio para encontrarnos y contar también qué se hace en las instituciones, pero a través del abordaje o sea, de desarrollo de exposiciones y actividades que tengan que ver con problemáticas, ¿no?, de la región, con cosas que nos afectan como comunidades y que nos preocupan a nivel local, regional, y bueno, algunas cuestiones que tienen también perspectiva internacional, ¿no?, global. Entonces podríamos hablar de una perspectiva federal, de una mirada en el territorio contextualizada a nuestra realidad acá en Bariloche, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Claro, hay una intención de que tenga un anclaje territorial muy importante, ¿sí? Y si bien hay problemáticas que por ahí a lo mejor tienen obviamente una representación a otros niveles, digamos, a niveles nacionales, a otras escalas, digamos, nacionales o internacionales, como por ejemplo, digo, para no hablar en abstracto, pero si hablamos de una problemática como cambio climático, ¿no? Bueno, es una problemática que uno la puede encarar a distintas escalas, ¿no? Y entonces, bueno, traer, ¿no?, cualquier tipo de problemática que abordemos a cuestiones de las que nos afectan todos los días, de las que vivimos, ¿no?, de las que nos preocupan como ciudadanos, como habitantes de Bariloche, ¿no?, más allá de lo que hagamos, a que nos dediquemos. Así que la idea es que el museo sea un espacio de diálogo, de encuentro. Esa es nuestra propuesta, digamos, ¿no?, donde podamos pensar juntos de alguna manera qué hace la ciencia, mostrar qué se hace desde la ciencia, cómo se estudia, cómo se investiga, si hay soluciones, digamos, tecnológicas para ciertas cuestiones, bueno, mostrar, ¿no?, ponerlas en discusión, dar a conocer, plantear lo que no se sabe. Hay muchas cosas que no se saben. Claro, para eso está la investigación científica. Entonces, bueno, esta es la idea sobre la que estamos trabajando. Ahora, Sandra, ¿ya hay un lugar para este museo definido o todavía no? Sí, hay un lugar definido que está, digamos, y hay un proyecto arquitectónico. La propuesta del MUTEC, de emplazamiento del MUTEC, es en terrenos que son del Centro Atómico Bariloche, que es de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿sí? El Centro Atómico Bariloche, pero es por el lado de atrás, nosotros decimos del centro atómico, que sería el frente del centro atómico que da sobre la ruta 82, donde hoy está emplazado Intecnus, ¿no? Sería como después de Intecnus. Después de Intecnus. Después de Intecnus, ¿no? O sea, sería con un frente importante sobre la ruta 82, lo que permitiría un acceso directo desde la ruta, franco, digamos. Y ese terreno, que son casi unas 4 hectáreas, es un aporte de la CONEA, ¿no?, al proyecto. Así que la idea es construirlo ahí. El lugar es muy hermoso, digamos, para que lo conocen, la zona se darán cuenta, es un lugar con una vista muy hermosa a la cordillera, y muy bien conectado, con transporte público, bueno, cerquita de la ciudad, pero y con lugar, digamos, como para trabajar también. Y cerquita del Centro Atómico Bariloche, ¿no?, que es una institución científica muy, muy importante también. Ahora, Sandra, se nos acaba el tiempo. Para cerrar, yo te quería preguntar, ¿qué mensaje tenés para una persona joven, una mujer o diversidad que quiere dedicarse a la ciencia? Bueno, que es un camino con múltiples puertas, ¿no?, con múltiples puertas. Y donde creo que bueno, hay muchísimo por hacer, pero donde creo que lo que tenemos que trabajar fuertemente desde los distintos campos científicos, uno es nuestra capacidad de trabajar interdisciplinariamente,
¿sí? Las ciencias siguen siendo muy cerradas a sus propios campos disciplinares, y creo que eso sirve para algunas cosas, pero no sirve para otras, no sirve para comprender las complejidades del mundo que vivimos, sí para estudiar aspectos puntuales, y creo que eso es una búsqueda que tenemos que hacer como científicos. Y creo que también tenemos que desde la ciencia poder trabajar al servicio de la comunidad. Creo que para eso sirve la ciencia. Para eso sirve la ciencia, para eso estamos, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo con esto. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Bueno. Éxitos con el museo. Gracias. Sí, pero lo voy a acompañar ahí de cerca, porque creo que puede ser un aporte muy interesante, no solo a Bariloche, sino a la ciencia y a la sociedad argentina. Sí. ¿Me dejas anunciar una cosita nada más? Sí, adelante. Sí, no, que en el contexto de esta creación del museo, estamos haciendo, ya hicimos, comenzamos en mayo a hacer unas charlas mensuales sobre el tema de museos, donde estamos invitando expositores nacionales e internacionales que nos traigan noticias de cosas que se están haciendo en otros museos de ciencia, cómo son los museos de ciencia en el siglo XXI, qué problemáticas tienen, cómo se trabaja. Y estamos haciendo estas charlas. Y ahora, este viernes, está la próxima charla, que en este caso es una referente española, que es Ana Marie Testón, Martí Testón, disculpe, que bueno, va a dar una charla sobre prácticas, estrategias digitales en museos, ¿no? Y esa charla es abierta al público, va a ser a las 18 horas en la sala de prensa del Centro Cívico. Así que bueno, estamos con este ciclo que, bueno, una vez por mes estamos trayendo gente y es para quien esté interesado, digamos. Bueno, ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Fran. Ahí hablamos con Sandra Murielo, docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Yo soy Fran Buani y esto fue Ciencia, Género y Diversidad.